Vamos a conversar sobre las metas del control metabólico en diabetes mellitus tipo 1 en esta oportunidad. Dentro del panorama de la diabetes, como todos sabemos, ¿no? Existe pues un abanico de enfermedades catalogadas como diabetes mellitus y cuya característica fundamental es la hiperglicemia y de alguna u otra manera un trastorno de la secreción de la insulina. Entonces, cuando hablamos de la base fisiopatológica, ahí dirigimos nuestros objetivos para plantear qué podemos hacer, ¿no? Una vez diagnosticado la enfermedad. Como bien se ha dicho, la incidencia de diabetes mellitus en nuestro medio es baja, ¿no? Los últimos estudios, ya que fueron hace unos años atrás, encabezados por el profesor Segundo Seclen, nos reportaban una incidencia pues baja en comparación a los demás países latinoamericanos y en realidad alrededor del mundo. Y en eso está la discusión y la pregunta, ¿por qué nosotros tenemos una baja incidencia de diabetes tipo 1? Incluso si nos vamos a los reportes según el Ministerio de Salud, ¿no? Son casos reportados según tipo de diabetes en el Ministerio de Salud de acá del Perú, ¿no? Ustedes pueden ver que llega al 2% de todos los casos reportados de diabetes, ¿no? Sin embargo, cuando nos referimos a nuestro centro de referencia, que es el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Podemos decir que en realidad la frecuencia de diabetes tipo 1 ha ido aumentando conforme pasan los años, ¿no? Y no solamente tipo 1, sino también tipo 2 a partir de los años 90. Esta frecuencia de diabetes tipo 1, ¿no? Fue un poco desequilibrada al momento de la pandemia, porque en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia comenzaron a aparecer cetoacidosis con frecuencia, pero no necesariamente eran porque estaban aumentando el número de diabetes, sino también podríamos decir es porque los centros de primer nivel de atención se cerraron, ¿no? Y había más probabilidad que el debut sea con cetoacidosis diabética, ¿no? Y más bien observamos sí un aumento de diabetes tipo 2. Entonces, el panorama de diabetes en niños se abre como un problema para el pediatra en general, porque es el pediatra que tiene que enfocar estos niños en el diagnóstico y por supuesto estos niños diabéticos como cualquier otro pueden sufrir otras enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y por eso que el pediatra tiene que estar alerta a este diagnóstico. Nosotros en el Instituto de Salud del Niño, ¿no? Tenemos un programa de atención integral del niño y adolescente diabético denominado PAINDI. Esto funciona desde el año de 86, desde 1986, ¿no? Este es un programa, ¿no? En el cual participa un equipo multidisciplinario. No solamente estamos pediatras endocrinólogos, sino enfermeras educadoras, nutricionistas y psicólogas, ¿no? Que tratan de enseñar al niño y a la familia cómo vivir con la diabetes, porque en realidad ustedes entenderán que es un choque para la familia, para el niño, según su nivel de entendimiento, decirles que tiene el diagnóstico de diabetes tipo 1 y va a tener que usar insulina. Para ello es necesaria una serie de estrategias para fomentar pues el control, la toma de conciencia, como sucede con la participación de todos en el Perú del Día de la Diabetes, ¿no? Donde todos debemos tener el control de la diabetes infantil. Bien, cuando uno habla de plantear estrategias y metas de control, uno tiene que basarse en la planificación de estrategias. Esta estrategia se basa en la educación del paciente diabético, en donde se establece, por supuesto, el plan farmacológico en base a la insulina, ¿no? Donde se establece el plan de alimentación, donde recibimos el apoyo del nutricionista o de la nutricionista, y por supuesto el fomento de la actividad física en el niño. O sea, esta es una triada basada en la educación, porque hablar de diabetes es hablar de educación diabetológica. Por eso que nosotros consideramos fundamental la educación diabetológica desde el inicio.
Muchos de los pacientes que llegan con cetoacidosis a nuestro instituto inician la educación diabetológica apenas ya comienzan a despertar de la cetoacidosis, por supuesto de manera progresiva, ¿no? Con palabras fáciles, ¿no? Y teniendo en cuenta también la edad y el estado psicoemocional del niño y de la familia. Hay que recordar que hay muchos factores culturales, ¿no? Que a veces dificultan esta interacción. Pero basado en esta planificación de estrategias, uno tiene que plantear metas bien claras. Y metas que se dan en base a la hiperglucemia. Porque la hiperglucemia es la característica de la diabetes. Todos sabemos que la hiperglucemia, no hay diabético sin hiperglucemia. Puede haber hiperglucemia sin ser diabético, claro, hay otras causas también. Pero este es el foco de atención actual, donde todos sabemos los puntos de corte de normalidad, de prediabetes o diabetes, cuando están en estado de ayuno o post-ingesta de 75 gramos de glucosa, etcétera, o una glicemia de azar. ¿Y por qué? Porque los antiguos estudios de la DSCT nos mostraban claramente a través de los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Que a mayor valor de hemoglobina glicosilada aumentaba el riesgo relativo de retinopatía, nefropatía, neuropatía, microalbuminuria. Hay que recordar que la hemoglobina glicosilada es un parámetro de control metabólico importante, ¿no? En donde nos da más o menos la película de la glicemia de los últimos 3 meses, según la vida media del eritrocito. Entonces, en base a estos estudios, es que se plantean, pues, estrategias para tratar de controlar la glicemia. ¿Cuáles son nuestras metas de glicemia? Y estas son las metas de glicemia que se plantean en la actualidad. Hay ciertas diferencias de acuerdo a las sociedades, ¿no? En el NICE, en el ISPAT o en el ADA, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo antes la glicemia, antes de las comidas, entre 70 y 126 según el NICE, el ISPAT entre 70 y 130 y el ADA entre 90 y 130. Y miren el postprandial, ¿no? En el NICE 90-162, en el ISPAT 90-180. No hay en el ADA. Y antes de acostarse, ¿no? De 70 a 120 en el NICE, de 80 a 140 en el ISPAT y 90 a 50 en el ADA. De tal manera que estos son los puntos de corte que uno plantea como metas glicémicas cuando uno tiene frente a un paciente diabético tipo 1 para plantear claramente cuáles son nuestros objetivos en el control de la glucosa. Esto inmerso dentro de un plan estratégico que permita cumplir metas en el control metabólico. Base fundamental, como decía, la educación diabetológica para cumplir las metas. No puede existir un cumplimiento, un planeamiento de metas sin educación diabetológica. Y por eso se requiere un equipo multidisciplinario. Es importante, por ejemplo, que en nuestro país existan muchos más programas de atención integral del niño diabético. Uno en el norte, otro en el sur, otro en Oriente, que sean centros de referencia. Porque acá no solamente es la participación del pediatra endocrinólogo, sino también es del nutricionista, del psicólogo, ¿no? De la enfermera educadora, de servicio social, ¿no? Es decir, cada uno desde su perspectiva formación académica brinda la educación diabetológica que permite a ese niño y a esa familia cumplir con las metas de control que se implantan en estos niños desde el inicio. El plan de alimentación, la actividad física que resultan importantes. Nunca hablamos de dieta porque esa palabra dieta para el paciente significa tratamiento de alguna manera. Mejor es hablar de un plan de alimentación, de una alimentación cotidiana. Y por supuesto, como todo en medicina, hay que individualizar algunas metas, como en el caso de la hemoglobina glicosilada, lo cual vamos a comentar más adelante. Mejorando siempre el tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Cuál es lo ideal, ¿no? Hasta dónde estamos llegando con las insulinas, por ejemplo, ¿no? Con el monitoreo de la glucosa y la medicación. Y últimamente las estrategias tecnológicas, ¿no? Que se han puesto pues en discusión a raíz justamente de la pandemia,
¿no? En donde muchos medios virtuales nos han servido para mantener el contacto con nuestros pacientes, además de los usos de aparatos que permiten medir la glucosa. De tal manera que la decisión terapéutica tiene que propiciar un control glicémico adecuado, pero también en pediatría resulta para nosotros muy importante evitar la hipoglicemia, especialmente en el niño menor de 5 años. Ya todos sabemos las repercusiones que hay en un niño diabético que hace hipoglicemia y su posibilidad de deterioro cognitivo en el futuro. Esto es muy importante, ¿no? Ni exagerar, ¿no? Ni dejar pasar esas glicemias elevadas. Es decir, es el arte de la medicina que se pone en verdad en práctica en este tratamiento integral de niños diabéticos. Es vital el automonitoreo y es parte de la enseñanza en la educación diabetológica, parte fundamental del tratamiento integral del niño diabético. A pesar que estos síntomas son comunes, los niños y sus padres pueden tener dificultades para detectar glicemias altas o elevadas basadas solamente en los síntomas. Al comienzo no lo detectan, ya comienzan a reconocer o a veces pierden el distinguir cuando están en hiperglicemia y hipoglicemia. De tal manera que hay una serie de estrategias que enseñar, que mostrar al niño diabético para tener en cuenta en estas situaciones. Por lo tanto, es importante el automonitoreo de las glicemias, ¿no? Y este es una parte importante que la tecnología hoy en día nos ayuda a acercarnos un poquito más a lo óptimo. El gran problema es cuando uno pregunta en todos los centros de diabetes, ¿no? Cuán, digamos, cercano es llevar al objetivo importante de mantener hemoglobinas glicosiladas adecuadas según el tipo de diabetes. Las cifras son variables, ¿no? Pero en el tipo 1, ¿no? En realidad la respuesta pues no siempre es la adecuada, ¿no? Siempre hay un gran porcentaje que no llegan a controlar a cumplir con el control metabólico, es decir, con la meta planteada desde el inicio. Entonces, por eso es que el equipo multidisciplinario tiene que plantear individualmente en cada paciente algunas estrategias. Y por supuesto, el control glicémico es parte de esa estrategia como objetivo del tratamiento. Recuerden que alcanzar el objetivo del tratamiento va a implicar, por supuesto, una reducción de las complicaciones a largo plazo, ¿no? Mejorando la calidad de vida, mejorando la salud, disminuyendo los costos en salud y así tener un impacto en el presupuesto y la calidad de vida. Pero por otro lado, uno tampoco no puede ajustar tanto la terapia de tal manera porque la incidencia de hipoglicemias podría aumentar, incidencia, ¿no? Y por lo tanto surgir una serie de problemas en el niño, el temor a la hipoglicemia, la adherencia reducida, el impacto sobre la función diaria, como el trabajo, en el sueño, en el desempeño diario. Y por supuesto, todo esto repercute pues, en el control glucémico comprometido, aumento de las complicaciones, aumento de los costos, calidad de vida reducida y también tienen un impacto en el presupuesto y la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de control metabólico, hablamos de grados de control metabólico. Y generalmente, ¿qué se plantea? Se plantea el objetivo del control metabólico con la hemoglobina glicosilada. Ustedes saben muy bien que esta glicosilación de la hemoglobina, ¿no? Toma un tiempo pues, de los últimos 3 meses, de tal manera que uno puede pedir la hemoglobina glicosilada cada 3 meses y eso nos da una idea cómo ha estado sus glicemias en ese periodo. Y se plantea pues que esta hemoglobina glicosilada puede ser menor a 100%, a 7%, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un control estricto podría tener riesgo de hipoglicemia. O sea, si uno exagera, aunque los métodos modernos podrían mejorar el control metabólico sin riesgo de hipoglicemia. Por eso es que el acceso a estas tecnologías resulta vital hoy en día para alcanzar las metas, porque todo parece fácil en endocrinología, ¿no? Si la hormona falta, se coloca. Si la hormona está en exceso, se quita. Pero es bien difícil remedar
el estado fisiológico de cada hormona, por eso que no existe ninguna condición endocrina en el cual uno realice totalmente a 100% el reemplazo fisiológico de la hormona. Y la diabetes no escapa a esta realidad. Hay muchos factores que influyen en el control metabólico en el diabético, ¿no? Este es un estudio que hicimos hace ya algunos años, encabezados por el doctor Lu, ¿no? Donde se demostraba lo que ya se suponía, por supuesto, que el mal control metabólico generalmente sucede en familias disfuncionales. Esto refuerza la idea de la participación de la familia en lograr cumplir las metas de control metabólico. Se requiere la colaboración del padre, de la madre, del abuelo, del cuidador, del entorno familiar. Esto es muy importante, ¿no? Para asegurar el control metabólico del paciente. Se ha sugerido durante muchos años el papel importante que cumple la hemoglobina glicosilada, inclusive propuesto como test screening, ¿no? ¿Glicosilada o glicosilada? Glicosilada. Sí, a ver, gracias. Se ha propuesto esto como un screening, ¿no? Para detectar diabetes tipo 2 en niños obesos y adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con la hemoglobina glicosilada cuando uno habla de ella, ¿no? Miren estos valores de hemoglobina glicosilada y miren los rangos de glicemia. Son rangos bien bastante amplios, ¿no? De tal manera que uno no puede comparar los niveles de hemoglobina glicosilada entre dos personas. Cada persona tiene un amplio rango de glicemia y esto ya crea un problema cuando uno trata de interpretar los niveles de hemoglobina glicosilada como parte del control metabólico en el paciente. Ahora, por supuesto, hay muchos factores que alteran los niveles de hemoglobina glicosilada. Condiciones hematológicas, anemia, por ejemplo, ¿no? La talasemia o estados fisiológicos, la edad, el embarazo, las medicaciones que son diversas, diversos estados de enfermedad, ¿no? Terapias médicas o algunos escenarios que constituyen el grupo de las misceláneas, ¿no? Que están acá, ¿no? Con gran variabilidad glicémica, ¿no? O otros factores que podrían modificar los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces, la pregunta siempre que uno hace cuando uno plantea el control metabólico en el paciente diabético es, ¿la hemoglobina glicosilada es el mejor indicador de buen control metabólico? Miren, en este estudio, 3 pacientes con el mismo valor de hemoglobina glicosilada, el mismo valor. Pero uno estaba con un pobre control metabólico, otro con un intermedio y otro con un control excelente, pero los 3 tenían un mismo valor de hemoglobina glicosilada. Estos estudios nos deben llamar a la atención y reflexionar para tratar siempre de interpretar de manera adecuada la utilidad que tiene la hemoglobina glicosilada en el logro del control metabólico. Y si hablamos de esto, la anemia ferropénica, por ejemplo, parece influir en los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Miren estos niños diabéticos con anemia, ¿no? Y miren, al parecer, cuando uno corrige la anemia, ¿no? Disminuye la hemoglobina glicosilada. Es como si dijéramos, oiga, hay que darle hierro para mejorar la hemoglobina glicosilada. Entonces, esto uno tiene que interpretar bien el tipo de paciente. Por eso es que todos estamos de acuerdo que uno debe individualizar ese valor de hemoglobina glicosilada en el contexto del individuo que estamos analizando, ¿no? Especialmente en medio, donde los niños, pues, un gran porcentaje tienen anemia ferropénica. Nosotros intentamos hacer esa correlación, ¿no? Pero en realidad en el trabajo, no, quizás por pocos niños, ¿no? Por el N, no existe esa relación entre la hemoglobina glicosilada y la anemia en niños diabéticos que acudieron durante el periodo de 2016 al 18, ¿no? Y quizás porque la prevalencia de anemia ferropénica era baja, ¿no? En estos niños diabéticos que alcanzaba menos del 10%, ¿no? Entonces, pero uno se puede imaginar, ¿no? Que los que tenían anemia ferropénica en comparación a los que no tenían y estaban mal controlados, ¿no? Uno puede ver ciertas diferencias, pero que
del punto de vista estadístico no son significativos, ¿no? Claro que hay mentiras pequeñas, mentiras grandes y las estadísticas. Entonces, pero seguimos con la pregunta, ¿es la hemoglobina glicosilada el mejor indicador del buen control metabólico? Hay muchos estudios que tratan de correlacionar la hemoglobina glicosilada con un sistema de control continuo, que es el monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Y no necesariamente, pues, es la correlación que uno busca, ¿no? Cuando uno hace los estudios, ¿no? Uno ve que no hay una correlación exacta de la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, con el monitoreo continuo de glucosa. Ahora, la meta en niños con niños con diabetes, es el control de la hiperglicemia, pero también uno tiene que evitar la hipoglicemia en la población infantil. La hipoglicemia puede ocurrir en cualquier niño en quien la dosis de insulina excede el requerimiento de insulina. La hipoglicemia recurrente y severa puede dirigir a complicaciones neurológicas permanentes. Se debe realizar un adecuado control metabólico sin eventos frecuentes de hipoglicemia. Y esto debe estar claro, bien planteado como meta. No hiperglicemia, pero tampoco hipoglicemia. Ahora, la hemoglobina glicosilada baja como factor de riesgo de hipoglicemia. La fuerte asociación de hemoglobina glicosilada baja con hipoglicemia severa ya no es tan evidente tampoco, porque uno suponía que así como la hemoglobina glicosilada elevada indicaba estados de hiperglicemia en el paciente, uno podría deducir que los niveles de hemoglobina glicosilada disminuida indicaban estados de hipoglicemia persistente en el paciente. Pero este parecer no es tan evidente y la hemoglobina glicosilada baja ya no es un fuerte predictor de hipoglicemia severa en jóvenes con diabetes mellitus tipo 1. Hay datos estadísticos, además de episodios de hipoglicemia sintomática. Miren, 62.5% de diabetes tipo 1 tuvieron hipoglicemias no reconocidas, 47% de pacientes con diabetes tipo 2 tuvieron hipoglicemias no reconocidas y detectadas por el monitoreo continuo de glucosa. Esto es muy importante señalar, ¿no? El 73.7% de todos los eventos ocurrieron en la noche, ¿no? Hay que recordar, pues, que la respuesta fisiológica a la hipoglicemia incluye liberación de hormonas contrarreguladoras. La respuesta de las hormonas contrarreguladoras puede insensibilizarse con el tiempo e incrementar el riesgo de hipoglicemia persistente, ya que el paciente pierde el sentido de la detección de los síntomas de hipoglicemia. Hay alteración de la secreción de epinefrina. Ocurre un 30% más de niños y adolescentes cuya diabetes está bien controlada. Y un factor más, la edad. La hipoglicemia es más severa en niños de menor edad. A menor ingesta de comida, actividad física y adherencia al tratamiento. El intento de un control glicémico más riguroso que podría incrementar el riesgo en este grupo etario. En un estudio multicéntrico se reporta 9.6% de niños entre 2 a 6 años, comparados con 5.2% en niños de 6 a 13 años y 6.3% en aquellos entre 3 y 18 años. La tecnología entonces resulta vital para tratar de ajustar el control metabólico a lo que sería óptimo. La tecnología como apoyo en el cumplimiento de las metas de control metabólico. Por eso uno de los grandes objetivos de las instituciones de salud es lograr el acceso a esta tecnología de apoyo en el control metabólico de los niños diabéticos. Y es más claro cuando uno tiene el perfil glicémico ambulatorio por este monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Por ejemplo, en un lapso de 13 días, uno puede decir que el valor, el rango entre 70 y 180, cuando es mayor al 70%, es un buen control, ¿no? Pero cuando están, por ejemplo, por encima del 250 miligramos, debe ser por debajo del 5%. ¿No? De las medidas que uno tiene diarias, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿no? Como parámetros de control para el cumplimiento de las metas, ¿no? Incluso en base a estos equipos, uno puede sacar un símil a la hemoglobina glicosilada, que es un indicador de
glucosa, que resulta en un porcentaje con la variabilidad de glucosa, por supuesto. De tal manera que uno tiene tiempos en rangos de glicemias que deben estar en el rango adecuado de 70 a 180 generalmente, evitando las hiperglicemias y evitando las hipoglicemias. Esto es lo más cercano a lo óptimo en este control metabólico de la glucosa. ¿Y esto por qué es así? Porque miren, hay trabajos que demuestran que el tiempo en rango de 70 a 180 miligramos hay su relación con la retinopatía. Cuando el tiempo en rango entre 70 a 180 es mayor al 70% de las medidas, disminuye tremendamente la progresión a retinopatía. Mientras que si el tiempo en rango de 70 a 180 es menos del 10%, aumenta tremendamente el riesgo o la progresión a retinopatía. Entonces, este es un nuevo término, el tiempo en rango de glucosa detectado mediante este sistema de monitoreo continuo de glucosa, de tratar de ajustar las cifras de glicemia a niveles adecuados para un mejor control metabólico y evitar complicaciones a corto y a largo plazo. Es más, usted que este monitoreo continuo de glucosa en relación a la hemoglobina glicosilada. Ustedes pueden ver acá el valor de hemoglobina glicosilada 8, refleja un valor aparentemente bajo en el monitoreo continuo, pero también un nivel de 8% también puede dejar un nivel más alto de glucosa. Entonces, acá claramente uno se fija que el nivel de hemoglobina glicosilada no necesariamente refleja una realidad de las líneas. ¿Que es un indicador metabólico importante? Sí lo es. ¿Que es el más usado? Sí lo es. ¿Que es el que más deberíamos usar? También, porque es el más accesible, pero debe ser interpretado adecuadamente, ¿no? Para no cometer errores en el tratamiento. Y por supuesto, hay un indicador de monitoreo de glicemia, ¿no? Que es ya calculado en base a esa estimación del monitoreo continuo de glucosa que ha sido ¿no? Inclusive los cálculos pueden sacar de esta página web, ¿no? En donde se mide a través del monitoreo continuo de glucosa un periodo más o menos de 14 días, ¿no? Y se obtiene un promedio de glucosa. Este promedio de glucosa se coloca en las unidades y se calcula, ¿no? Este índice de monitoreo glicémico de 7.4%, que es un símil a la hemoglobina glicosilada y que no coincide, pues, con un valor de hemoglobina glicosilada. Entonces, estos parámetros tecnológicos van a ayudar al paciente diabético. Y esto es lo que nosotros deberíamos apuntar, ¿no? El acceso a la tecnología de nuestros pacientes diabéticos. La tecnología es importante en diabetes. Hay que individualizar también, como siempre, como cualquier instrumento, el uso de la tecnología en función de la habilidad, deseos y necesidades del paciente. Considerar el uso de bombas de insulina en todos los adultos y jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 que puedan manejar el dispositivo de forma segura, ¿no? Esto es muy importante también, el acceso a todo paciente diabético a su derecho a tener uso de la tecnología. El control de la glucosa puede ser útil ante ajustes del tratamiento o para brindar información sobre el impacto de la dieta o de la actividad física, como se sabe, ¿no? Y el uso del monitoreo continuo de glucosa ha demostrado reducir el riesgo de hipoglicemia y reducir los valores de hemoglobina glicosilada entre 0.3 a 0.6%. Nosotros también hemos hecho uno de los primeros trabajos a nivel latinoamericano sobre la influencia de la telemedicina en el número de visitas y determinaciones de hemoglobina glicosilada en niños diabéticos latinoamericanos, ¿no? Acá se trata de medir los cambios en el número de visitas médicas y el número de determinaciones de hemoglobina glicosilada según el acceso a la telemedicina en niños con diabetes tipo 1 durante la pandemia 2020 en comparación al 2019 y 2018. ¿Y qué encontramos? Que los niños con diabetes tipo 1 con acceso a la telemedicina tuvieron un número significativamente mayor de visitas médicas y determinaciones de hemoglobina glicosilada durante el confinamiento que aquellos sin acceso a diferentes centros latinoamericanos.
Esto nos dice la importancia de mantener una tecnología adecuada, en este caso la telemedicina también, como una manera de estar en contacto con los pacientes. No necesariamente esto significa mejor control metabólico, pero sí significa mayor contacto y mayor posibilidad de intervención temprana cuando se presentan problemas en la evolución del tratamiento de nuestros niños diabéticos. Entonces, las metas parecen ser claras, ¿no? Ahora, un menor valor de hemoglobina glicosilada, ¿no? Ahí tenemos que individualizar las metas, ¿no? Muchas veces se plantean metas menos del 7% cuando hay acceso a análogos de insulina, el monitoreo continuo de glucosa, la microinfusora, o de repente menos de 7.5% sin acceso a análogos y sin tecnología. Y estos son los rangos, como comentábamos, del tiempo en rango, ¿no? Fundamental el tiempo en rango entre 70 a 180. Mayor del 70% de las medidas deberían estar en este rango para que se acerquen a lo óptimo en el control metabólico. ISPAT nos señala claramente su objetivo, que es menos del 7% de hemoglobina glicosilada, y nos enfatiza claramente que debe ser individualizado con el objetivo de lograr un valor lo más cercano posible a la normalidad, pero evitando la hipoglicemia grave, la hipoglicemia frecuente, evitando el estrés o la carga excesiva para el niño con diabetes y su familia. Y también nos dice claramente los factores que deben tenerse en cuenta al establecer un objetivo individualizado que incluyen, entre otros, acceso a la tecnología, incluyendo las bombas y el monitoreo continuo de glucosa, capacidad para articular los síntomas de hipoglicemia y hiperglicemia, antecedentes de hipoglicemia grave o desconocimiento de hipoglicémico, antecedentes de cumplimiento de la terapia, y si el niño es un glicador alto o bajo, de acuerdo a que sale el resultado, y si el niño ha continuado la producción endógena de insulina, por ejemplo, en el nuevo inicio o en el periodo de luna de miel de la diabetes, ¿no? Elementos necesarios para el éxito del manejo glucémico, las medidas de hemoglobina glicosilada con las observaciones que le hemos demostrado, pero al menos trimestralmente, ¿no? Como un indicador individualizado en cada paciente, el monitoreo de glucosa mediante ya sea el monitoreo continuo, ¿no? O con el automonitoreo pinchando al niño 6 a 10 veces, a veces lo cual resulta a veces como un rechazo del niño ante tantas pinchadas, ¿no? Felizmente que hay metodologías también modernas al respecto. La revisión periódica de los valores de glucosa con ajustes terapéuticos según sea necesario. Entonces, el enfoque varía con el tiempo y por supuesto con la evolución del aporte del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque este nuevo enfoque psicosocial nos dice cómo la terapia nutricional individualizada es importante, con el conteo de carbohidratos y un nutricionista experimentado. Es fundamental la participación del nutricionista, ¿no? O de repente la actividad física, el fomento de ejercicios, el tipo de ejercicios, la frecuencia, la educación sobre el impacto de la actividad física en la glucemia, iniciar el ejercicio con valores entre 90 y 250, prevenir siempre la hipoglicemia durante y después del ejercicio, control de la glucemia frecuente, ¿no? Y acceso, pues, a los medios que sean adecuados para el control. Los microinfusores, que pueden disminuir las tasas de infusión de insulina basal en un 20% después del ejercicio para evitar una hipoglicemia retardada. Eso podría ser un caso. Pero la capacitación es importante. No solamente la capacitación del personal que atiende al paciente, sino la capacitación del personal que está en otros escenarios, en la escuela, en la guardería. Y ese es el nuevo enfoque psicosocial para buscar, pues, de repente signos de angustia por diabetes a partir de los 7, 8 años, detectar tensiones familiares, problemas con sus compañeros, y hemos visto cómo es importante la funcionalidad familiar, participar al equipo de salud mental, por eso es importante la participación de la psicóloga como parte de este seguimiento integral, ¿no? Y esto es importante muchas veces de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Evaluar la seguridad alimentaria, de vivienda, condiciones financieras, alfabetización, apoyo social
y comenzar a evaluar trastornos alimentarios a partir de los 10 a 12 años, incorporando asesoramiento previo a la concepción. Entonces, los estándares están bien definidos, ¿no? Y estos estándares, ¿no?, se basan, pues, en decisiones basadas en la evidencia, evitando la inercia terapéutica, atención centrada en el paciente, aquella que considera las comorbilidades, pronósticos de cada paciente, respeta las preferencias y los valores individuales, ¿no? Y considerar la telemedicina como un posible aumento de la accesibilidad del paciente, como lo hemos señalado. Evaluar la inseguridad alimentaria, la falta de vivienda, barreras financieras y capital social del paciente. Esto es muy importante. En el programa de atención integral del niño diabético a través del Seguro Integral de Salud, que es el SIS, ¿no? Entonces, se brinda al paciente glucómetros, insulina, educación diabetológica, tiras reactivas, ¿no? Y eso es gracias al SIS, ¿no? Claro que muchas veces nos dicen por qué compramos las insulinas ultracortas si no tienen la suficiente evidencia, etcétera. Una serie de problemas, ¿no? Pero consideramos que la población pediátrica es una población vulnerable, ¿no? Es una población en la cual no podemos esperar grandes ensayos clínicos, ¿no? Y tenemos que usar lo que más es conveniente para ellos. Por eso que la mejor estrategia en el cumplimiento de las metas es la educación diabetológica.